Hi everybody, this is Miguel. In this video, we're going to practice building sentences using the passive voice. Hola a todos, soy Miguel. En este video vamos a practicar la construcción de oraciones utilizando la voz pasiva. Hemos visto ya cómo se forma la voz pasiva en inglés. No es complejo, partimos de una voz activa, podemos convertirlo en voz pasiva o podemos identificar frases en voz pasiva entendiendo la estructura de la misma. Entonces vamos a hacer algunas oraciones. Vamos a empezar con I am hired by the company. Entonces, en esta frase dice, yo soy contratado por la compañía. Estoy contratado por la compañía. Puedo tomarlo como me contrató la compañía. En este caso estaríamos pensando que la frase activa original sería The company hires me. Entonces recordemos, si la frase dice la compañía me contrata, pero a mí no me interesa hacer el énfasis en la compañía, sino que quiero hacer el énfasis en mí, que soy el objeto. En este momento recuerden sujeto, verbo, objeto. Entonces lo que hago yo es que primero coloco el objeto como sujeto, en este caso sería I. Después tengo que colocar el verbo to be en el tiempo, forma o modo que está la frase aquí, que sería presente simple, I am. Después el verbo en participio pasado, hired. Y si quiero mencionar el sujeto, entonces simplemente coloco by the company. Se me fue acá. I'm hired by the company. Entonces simplemente puedo decir I'm hired. Me contrataron. Puedo decirlo de las dos maneras. Me contrataron. Yo estoy contratado. Me contrataron. I'm hired. O me contrató la compañía. En este caso ya estoy formando la frase pasiva. Estas frases pueden estar en cualquier otro tiempo. Yo puedo decir I was hired. Yo fui contratado. Lo mismo. Yo fui contratado por la compañía. Aquí lo único que estoy haciendo es el cambio al pasado. Y aquí esto equivaldría a que si la frase hubiera sido The company hired me. La compañía me contrató. En este caso simplemente estoy diciendo me contrataron. O I was hired by the company. Simplemente ese cambio. Yo puedo pasarlo al futuro. I will be hired. Me contratarán. En este caso sería el equivalente a que si esta frase hubiera sido will hire me. La compañía me contratará, pero de nuevo, como estamos en voz pasiva y nos interesa darle la importancia al objeto, entonces digo I will be hired. Y también puedo poner by the company para alargarlo. Puedo decir I have been hired. He sido contratado. Y sigue siendo voz pasiva. He sido contratado por la compañía. Aquí hubiera sido la forma has hired me. La compañía me ha contratado. Puedo utilizar formas continuas. I am being hired. Estoy siendo contratado, que sería lo equivalente a is hiring. Entonces, como ven, estamos haciendo un ejemplo de una formación en diferentes tiempos de una frase que originalmente puede estar en voz activa, pero que la pasamos a voz pasiva con la idea de darle énfasis al objeto de la frase original, ¿sí? En este caso sería yo. Bueno, veamos otro ejemplo. You are brought here by your parents. Te trajeron tus padres. Esta sería una frase en voz pasiva y podríamos pensar que la voz activa equivalente a esta frase sería your parents bring you here. Tus padres te traen aquí. Entonces, de nuevo, aquí en este caso tenemos your parents, que es en la voz activa, que es el sujeto, el verbo que es bring y el objeto que eres tú. En este caso queremos hacer el énfasis en el objeto, o sea, en tú. Entonces ponemos tú como sujeto, you.
Después poner el verbo to be en el mismo tiempo, modo o forma que está la frase original. Esto es una afirmación en presente simple, entonces tenemos que ponerlo en presente simple. You are, tú eres o tú estás. Después el verbo que están utilizando en participio pasado, brought, y después el complemento, here. Si queremos poner by your parents para hacer énfasis o no, o mencionar el sujeto. Entonces esta sería la forma de la voz pasiva. Podemos ponerlo como you were brought here. Te trajeron acá. ¿Quiénes? No sé, no me importa, no me interesa. Simplemente interesa que te trajeron. Alguien te trajo. Y aquí estamos haciendo la voz pasiva como si esto hubiera sido el pasado, como si hubiera sido brought. Your parents brought you here. Entonces, you were brought here. Podemos ponerlo en futuro. You will be brought here. Serás traído. Te traerán. Bueno, te traerán. Serás traído. Te traerán aquí. Y aquí sería el equivalente como will bring. Bring you here. Your parents will bring you here. Aquí sería la voz activa en futuro. Aquí estamos poniendo la voz pasiva en futuro. You will be brought here. De nuevo, podemos poner o no poner el by your parents si queremos simplemente mencionarlos o si no sabemos quién fue el que lo hizo, porque simplemente somebody bring you here, will bring you here, puede ser la frase. No sabemos quién fue, entonces simplemente decimos you will be brought here. Podemos hacer otro tipo de tiempos, por ejemplo el presente perfecto. You have been brought here. Tú has sido traído acá. Y de nuevo, esta es la forma pasiva en caso que hubiera sido aquí un presente perfecto. Have brought you here. Entonces estamos viendo cómo podemos tener diferentes formaciones, ¿sí?, de la voz pasiva en la cual partimos de una voz activa y que mencionamos o no el sujeto, si tiene relevancia o no, o si se conoce o no, para poder llevar a cabo esta formación. Listo. Sigamos con otra frase. He is told to stay home. Se le dice que se quede en casa. Se le dice que se quede en casa. Entonces, esta frase, de nuevo, es una formación pasiva que viene de una frase activa. Aquí no se menciona para nada el sujeto. Entonces, vamos a suponer que fue alguien. Entonces, somebody tells him to stay home. Alguien le dice a él que se quede en casa. Puede ser. O puede ser, sí, porque no sabemos quién es. Alguien le dice a él que se está en casa. Entonces, en este caso tenemos sujeto, verbo, objeto del verbo y complemento. El objeto del verbo es él. Entonces, para ponerlo en voz pasiva, ya sabemos, utilizamos el objeto, lo ponemos a manera de sujeto. En este caso sería he. Podemos poner him como sujeto, porque es un pronombre objeto. Después ponemos el verbo to be en el tiempo, modo o forma que está en la frase. Esta es una afirmación en presente simple. Entonces colocamos he is. Ponemos el verbo, participio pasado, told. Y después lo que es el complemento, to stay home. Y aquí se le dice o se le dijo que se quedara en casa. Él es dicho que se quede en casa. Sería como la traducción literal, pero básicamente es que se le dijo que se quedara en casa. Se le dice que se quedara en casa. Entonces puede ser también he was told to stay home. Bueno, aquí se le dice que quede en casa, que se quede en casa. Aquí se le dijo que quede en casa. Y sería el equivalente a si la frase hubiera sido somebody told him. En la formación, yo puedo hacer un futuro. He will be told to stay home. Se le dirá que se quede en casa. Voz pasiva sería el equivalente a que si aquí hubiéramos dicho will tell him. Podemos hacer un presente perfecto. He has been told to stay home. Se le ha dicho que se quede en casa. Y aquí sería el equivalente
como si fuera somebody has told him. Entonces, de nuevo, como ven, estamos haciendo ejemplos de formaciones de oraciones pasivas a partir de una voz activa. Sigamos con otra. She is explained about it. Se le explica eso. Se le explica eso. ¿A quién? A ella. A ella se le explica eso. Esta puede ser una formación pasiva que haya salido a partir de una forma activa, en la cual sería somebody, alguien. No nos interesa quién, no se menciona. Explains her about it. Entonces la frase activa diría, alguien le explica a ella acerca de eso. Alguien se lo explica a ella, le explica algo a ella. Entonces, como nos interesa poner el énfasis en el objeto, que sería en este momento ella, entonces el objeto se vuelve sujeto como she. Tenemos que poner verbo to be en la forma, modo o tiempo que está acá. En este caso sería una afirmación en presente simple. She is explained, el verbo en participio pasado, y después el complemento que sería about it. Y aquí se le dice, a ella se le explica acerca de eso. A ella se le explica eso. Podemos ponerlo en pasado. She was explained about it. She was explained about it. Se le explicó eso, se le explicó acerca de eso. Eso es como si hubiera dicho aquí, somebody explained her about it, el pasado. Puede ser un futuro. She will be explained about it. Se le explicará acerca de eso. Aquí sería el equivalente a que si la frase dice will explain. She has been explained about it. Se le ha explicado eso. ¿A quién? A ella. Se le ha explicado eso a ella. Entonces, somebody has explained her about it. Sería la formación activa y la formación pasiva. Sigamos con frases. It is used for reading. Se usa para leer. Dice acá, se usa para leer. Pueden ser unas gafas, puede ser otra cosa. Se usa para leer. Esta formación podríamos decir que proviene de una voz activa en la cual dice they use it for reading. Ellos lo usan para leer. Pero como a nosotros no nos interesa, en este caso no nos interesa el sujeto, entonces lo que queremos es darle énfasis al objeto, que es it. Entonces aquí ponemos it, después el verbo to be en la forma modo tiempo, que está la frase original, que es un presente simple, it is, después el verbo en participio pasado, used, y después el complemento for reading. Se usa para leer, se usa para leer. Podemos decir it was used for reading. Fue usado para leer o era usado para leer, y eso sería el equivalente a que si esta frase hubiera sido esta, they use it for reading. Podemos ponerlo en futuro. It will be used for reading. Será usado para leer, y eso sería el equivalente a que si hubiéramos dicho acá, they will use it for reading. Y podemos hacer un presente perfecto. It has been used for reading. Ha sido usado para leer. Y sería el equivalente aquí si hubieran they have used it for reading. Ellos lo han usado para leer. Entonces, de nuevo, estamos viendo cómo hacemos formaciones. Ejemplos de voz pasiva. Teniendo en cuenta que proviene seguramente de una voz activa y cuál sería esa voz activa de la cual está saliendo. Hagamos otro ejemplo. We are known for our work. Nos conocen, somos conocidos por nuestro trabajo. Somos conocidos por nuestro trabajo. Podríamos pensar que la formación original de esta frase fue people know us for our work. La gente nos conoce por nuestro trabajo. Esta es voz activa y aquí está en voz pasiva.
Entonces queremos darle énfasis al objeto, que somos nosotros. Entonces tomamos el objeto como sujeto, después el verbo to be en la forma modo tiempo que está acá, que sigue siendo afirmación en presente simple. El verbo que está acá en forma de participio pasado en este momento sería known, conocido, y después el complemento. Y aquí tenemos, somos conocidos por nuestro trabajo. Podemos colocar we were known for our work. Fuimos conocidos por nuestro trabajo. Eso es como si aquí hubiera sido people knew us. La gente nos conoció por nuestro trabajo. Podemos colocar we will be known for our work. Seremos conocidos por nuestro trabajo. Igual, esto sería el equivalente a que si la frase activa hubiera sido will know. People will know us for our work. La gente nos conocerá por nuestro trabajo. Seremos conocidos por nuestro trabajo. Podemos colocarlo en presente perfecto. We have been known for our work. Hemos sido conocidos por nuestro trabajo. Y aquí sería el equivalente que si hubiera sido people have known us for our work. Entonces, de nuevo, estamos haciendo formaciones. Estamos haciendo ejemplos. Vemos cómo podemos cambiar una frase activa, ponerla en forma pasiva o también obtener una forma activa a partir de una pasiva. Sigamos acá. They are left behind. Los dejan atrás a ellos. Entonces podemos poner aquí como si la frase original hubiera sido somebody leaves them behind. Alguien los deja atrás. Alguien los deja atrás. Entonces, en este caso, esto es una voz activa. De nuevo, esta es la frase en voz pasiva. En este caso tenemos sujeto, verbo y objeto, complemento. El objeto en este caso se vuelve el sujeto. Si es them como objeto, sería they como sujeto. Después tenemos que poner el verbo to be en la forma modo tiempo en la que está esta frase, que sería afirmativo presente simple. Después el verbo en participio pasado left y después el complemento behind. Y aquí tenemos they are left behind, se les deja atrás. Entonces sería la forma pasiva. Si hubiéramos dicho they were left behind, se les dejó atrás, se dejaron atrás, sería el equivalente a que si somebody left them behind, que sería el pasado. Aquí sería la forma pasiva correspondiente a ese pasado. Podemos hacer they will be left behind. Y aquí tenemos ellos serán dejados atrás. Y aquí estamos haciendo la equivalente a que somebody will leave them behind. Podemos ponerlo en participio pasado. Digo, podemos ponerlo en presente perfecto. They have been left behind. Y sería el equivalente que si hubiéramos dicho somebody has left them behind. Alguien los ha dejado atrás. Aquí sería han sido dejados atrás. Entonces podemos ver cómo hacemos esa transformación de tiempo a tiempo. Usemos dos frases adicionales con sujetos cualquiera. The town is visited every year. La ciudad es visitada cada año. Podemos haber dicho que la frase original sería tourists. Los turistas visitan la ciudad cada año. Entonces aquí tenemos una formación activa. Los turistas visitan la ciudad cada año, pero no nos interesa darle interés a los turistas. Entonces simplemente decimos el objeto, que sería sería el sujeto acá. Después verbo to be en la forma modo tiempo, que sería presente simple. Después el verbo en participio pasado, visited. Y después el complemento every year. Y aquí decimos la ciudad es visitada cada año. Podemos decir the town was visited every year. La ciudad fue visitada cada año y aquí sería tourist visited. Los turistas visitaron. Sería el equivalente.
O si decimos the town will be visited every year. Sería el equivalente a si hubiéramos dicho tourists will visit. Los turistas visitarán la ciudad cada año y aquí sería la ciudad será visitada cada año. Voz pasiva. Podemos usar el presente perfecto. The town has been visited every year. La ciudad ha sido visitada cada año. Y sería el equivalente que si hubiéramos dicho acá have visited. Los turistas han visitado. Y hagamos una última frase aquí. The house. Pongamos the office. The office is cleaned every morning. La oficina se limpia cada mañana. Entonces esa es una voz pasiva que puede fácilmente venir de somebody o they, digamos. They clean the office every morning. Ellos limpian la oficina cada mañana, pero no nos interesa darle el énfasis a ellos, sino que simplemente al hecho de que se limpie la oficina, entonces decimos la oficina se limpia cada mañana. Entonces podemos también haber dicho the office was cleaned every morning. La oficina se limpiaba cada mañana. Sería el equivalente a they clean the office every morning. O si hubiéramos dicho the office will be cleaned every morning. La oficina será limpiada cada mañana. They will clean the office every morning. O incluso en el presente perfecto. The office has been holy. The office has been cleaned every morning. La oficina ha sido limpiada cada mañana. Presente perfecto, voz pasiva, y aquí sería si el equivalente de la voz activa hubiera sido they have cleaned the office every morning. Entonces hemos visto varios ejemplos con la voz saliendo a partir de la voz activa, de una voz activa, después voz pasiva, tenemos una voz pasiva, voz activa, vemos cómo podemos comparar una con otra, entendemos el uso, cómo se forman. Entonces creo que con esto nos podemos dar una idea y una práctica de esta forma, que es un poco compleja, pero después de que la entendemos su estructura y su formación a partir de frases en voz activa, nos queda mucho más fácil. Espero que esto les haya servido como repaso, como complemento al video de cómo se forma la voz pasiva en inglés. El trabajo de ustedes a partir de ahora es tomar estas oraciones como base y empezar a mirar qué otras oraciones pueden formar ustedes mismos en voz pasiva. Tratar de empezar a identificar la voz pasiva ya en el uso diario, ya sea en textos escritos o en la conversación, o escuchando una película o una canción, etc. Y ya entender su formación. Si durante este proceso tienen dudas, por favor repitan este material cuantas veces sea necesario, y si las dudas persisten, ya saben que me pueden dejar un comentario. Yo estaré tratando de responder en el menor tiempo posible. Ya saben que si les ha gustado este video, recuerden darle like, compartir con sus amigos, y si aún no lo han hecho, por favor suscríbanse, denle clic a la campanita. Es la mejor manera de estar al día con todos los contenidos que estamos poniendo cada semana, y de paso apoyan al crecimiento del canal. Para mí, como siempre, es un placer compartir con ustedes todo este material, todas estas cosas. Recuerden que todo el aprendizaje es un proceso, requiere de motivación y disciplina y de constancia, así que sigan estudiando, sigan metiéndole ganas, y nos veremos en un próximo video. Bye bye.